Buenas noches, mis escritoras favoritas, ¿cómo están? Espero que se hayan deleitado con la obra del genial escritor que nos cupo la posibilidad de conocer. En la clase anterior me refiero a José Martí, quien hemos conocido mediante su obra Ariel, que es una invitación justamente para que podamos mantener nuestra identidad y podamos unir justamente contra el imperialismo para eso, para defender nuestra identidad como tal mediante la unión de todos los países americanos. Hoy vamos a ir de Cuba a recorrer varios países y vamos a adentrarnos nuevamente en Chile. Chile ya es conocido también para nosotros porque ha sido cuna de grandes escritores, como en el caso de doña Gabriela Mistral, a quien también ya le habíamos estudiado. Y esta vez vamos a adentrarnos dentro de otra corriente literaria llamada, ¿verdad?, el vanguardismo dentro de la literatura hispanoamericana. El vanguardismo, nosotros sabemos, ¿verdad?, de que es un término, hasta si se quiere, coloquial, y por lo tanto el término resulta conocido para nosotros. Está en la vanguardia cuando está justamente de moda, cuando ese término es valorado, o cualquier cosa o cualquier situación en que se da, y cuando se habla de vanguardia es porque realmente es algo bueno, algo que marca tendencia, algo que marca estilo. Así, el vanguardismo viene a ser, dentro de la literatura, un conjunto de movimientos y tendencias artísticas literarias de carácter renovador que surgieron ya prácticamente a finales del siglo XIX y se desarrolló en la primera mitad del siglo XX en Hispanoamérica. ¿Qué es lo que buscaban estos vanguardistas? Ustedes se recordarán que los escritores modernistas huían de la realidad, creaban un mundo paralelo, un mundo encantado, un mundo imaginario, y ahí ellos se sumergían. De ahí justamente una de las características principales del modernismo es la evasión. ¿Por qué? Porque huían de la realidad. Y esto, fíjense, un acontecimiento de gran relevancia se produjo justamente en las dos primeras décadas, específicamente en 1915, 16, 17, 18, que afectó justamente a la población mundial. Me refiero a la Primera Guerra Mundial. Imagínense una guerra devastadora, una guerra que realmente puso fin a muchas ideologías, a muchas costumbres, e hizo posible el cambio, inclusive cultural, en varios aspectos. Porque lo que de repente parecía tan inamovible se dio ante las armas, ante el poder, ante las balas, ante la maldad tal vez. Entonces uno se da cuenta de que al final nada es perenne. Entonces específicamente estos jóvenes escritores vanguardistas, ¿qué es lo que buscaban? Esa libertad de expresión. Sentían ese hastío por la vida. Entonces buscaban una libertad en la expresión. De ahí que, como una forma burlona, hasta si se quiere, hacia la producción literaria tan medida, tan estructurada, que se desarrollaba hasta el momento. Porque cada corriente tenía que definir unas estructuras muy peculiares para que pueda justamente entrar a formar parte de esa corriente o de esa escuela literaria. Estos jóvenes quisieron romper con esos esquemas impuestos y luchaban justamente por la expresión de la libertad. Y ahí empezaron a alterar las estructuras de las poesías, le daban nuevas formas, de repente aparecían en el formato de una silla para la producción de una poesía. O sea que rompían todo esquema, rompían, vamos a decir, todas ideas o ideologías que de repente dominaban la vida
de la sociedad y de la literatura también hasta ese momento. Estos también se animaban a abordar temas tabú que hasta ese momento nadie se animaba a hacerlo. Y lo hacían para ridiculizar, si se quiere, muchas veces a esa sociedad, a esos pensamientos tan estructurados que marcaban justamente tendencia para esa época. Y al alterar la estructura, rompían con las métricas y surgen nuevas formas de producir que justamente caracterizaba a esos jóvenes inquietos que se lanzaban justamente a un mundo desconocido, a un mundo innovador, a un mundo que solamente ellos podían también tener acceso. Entonces, esta corriente literaria se inicia a finales del siglo XX y se desarrolla en la primera mitad del siglo XX. Entonces sabemos que el escenario histórico no ha sido lo favorable como para estar produciendo literatura. Sin embargo, ellos lograron y lo hicieron con el nombre de vanguardismo. El objetivo primordial justamente de este movimiento de vanguardia ha sido la de innovar. Fíjense, es como esta pandemia que nos afecta también a nosotros. Hoy estamos desafiados a innovar nuestras actitudes, nuestras prácticas, para seguir justamente, en este caso, aprendiendo, por ejemplo. Es como una imposición para nosotros incorporar la tecnología dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje como una estrategia didáctica para llegar a cada uno de ustedes. Y así también en aquella época estos jóvenes se sentían desafiados como para poder innovar, para expresar libremente esas ideas que surgían como consecuencia de los acontecimientos vividos y de las experiencias vividas hasta ese entonces. Y el elemento común que permea todos los movimientos de vanguardia es justamente la ruptura de la tradición. Todo el pasado, por más el pasado sea glorioso o exitoso que sea, se deja de lado para poder adentrarse en algo nuevo, en algo desconocido, en donde solo la incerteza tiene cabida. Y los principales movimientos de la vanguardia tenemos el creacionismo, futurismo, cubismo, tenemos el ultraísmo, el dadaísmo, el impresionismo, expresionismo, el fauvismo, estridentismo y un montón de ismos que representan justamente esa libre expresión que buscaban los jóvenes de la primera mitad del siglo XX. Y entre ellos tenemos, ¿verdad?, a uno de los máximos representantes del creacionismo, a don Vicente Huidobro. Él es el impulsor justamente del creacionismo y fue uno de los poetas vanguardistas más importantes de la primera mitad del siglo XX, un chileno, y él mismo decía que para el creacionismo se consideraba como un dios, porque tenía que crear, no desarrollar, sino crear, hacer algo bueno, que surja de la nada algo también. Y de hecho, verán, ellos de esa nada quisieron escribir sus poemas y recurrían mucho a los símbolos para eso. Aquí quiero compartir con ustedes un poema de don Vicente Huidobro, recuerden que es justamente representante del movimiento vanguardista, específicamente del creacionismo, y dice así: ella daba 2 pasos hacia adelante, daba 2 pasos hacia atrás. El primer paso decía buenos días, señor. El segundo paso decía buenos días, señora. Y los otros decían: ¿cómo está la familia? Hoy es un día hermoso como una paloma en el cielo. Ella llevaba una camisa ardiente. Ella tenía ojos de adormecedora de mares. Ella había escondido un sueño en un armario oscuro. Ella había encontrado un muerto en medio de su cabeza.
Cuando ella llegaba, dejaba una parte más hermosa muy lejos. Cuando ella se iba, algo se formaba en el horizonte para esperarla. Sus miradas estaban heridas y sangraban sobre la colina. Tenía los senos abiertos y cantaba las tinieblas de su edad. Era hermosa como un cielo bajo una paloma. Tenía una boca de acero y una bandera mortal dibujada entre los labios. Reía como el mar que siente carbones en su vientre, como el mar cuando la luna se mira ahogarse, como el mar que ha mordido todas las playas, el mar que desborda y cae en el vacío en los tiempos de abundancia, cuando las estrellas arrullan sobre nuestras cabezas antes que el viento norte abra sus ojos. Era hermosa en sus horizontes de huesos, en su camisa ardiente y sus miradas de árbol fatigado, como el cielo a caballo sobre las palomas. Es un poema, ella, de Vicente Huidobro, de este escritor creacionista chileno. Fíjense, todas las figuras, todos los símbolos que él utiliza para poder plasmar su idea. Tenemos que adentrarnos justamente en ese mundo del creacionista, del que crea para poder entender y para poder interpretar. Reía como el mar que siente carbones en su vientre. ¿Carbones? ¿Qué carbones? Es el símbolo que está utilizando. Era hermosa como un cielo bajo una paloma. Cielo bajo una paloma. Ella llevaba una camisa ardiente. Camisa ardiente. ¿Por qué tenía que arder la camisa? Pero es justamente lo que el poeta crea. El poeta crea de la nada. Es como una reacción justamente contra esos versos que se caracterizaban por la musicalidad, por la rima, por los ritmos. Sin embargo, aquí expresa libremente su idea. Saca a luz cuánto sentimiento siente nuestro poeta. Es crear algo nuevo. Es innovar lo que ya estaba. Es romper estructura. Es plasmar ideas innovadoras. Es rechazar justamente el pasado, por más exitoso que haya sido. Es innovar, justamente es superar las imposiciones de las escuelas. Y así surgían justamente los otros movimientos también, con una visión muy peculiar y su vigencia ha sido tan fugaz que no marcaban ni presencia ni muchas veces tendencias. ¿Por qué? Porque ha sido justamente como dice, esa ruptura de la tradición, y vamos a decir que se desarrollaba en forma aislada de la realidad. Entonces hizo que la existencia de estas corrientes fuera tan efímera que no marcó tendencia, no marcó, sí es cierto, ¿verdad? Marca ciertos estilos, pero su vigencia no fue de gran trascendencia para la literatura. De ahí justamente que resulta una producción abstracta, porque recurre justamente a varias imágenes, a varios símbolos para poder representar la realidad. Cae netamente dentro de la ficción literaria, porque justamente viene a ser algo que el mismo poeta
va creando en la medida que va sintiendo, como una forma de rebelarse también ante esa sociedad tan estructurada que existía y que vino una guerra y destruyó todo. Es el resultado era de un alma que siente, de un alma que sufre, de un alma que quiere justamente evadir una realidad muy dura, muy dolorosa que les tocó vivir. Muy bien, les dejo también en la plataforma informaciones sobre esto. Ustedes van a seguir indagando sobre los principales movimientos de la vanguardia latinoamericana y les dejo 2 poemas para que ustedes puedan también leer y para que puedan asumir también esa postura de los escritores vanguardistas. Vamos a romper todo esquema mental que podamos tener para tratar justamente de acompañar a estos escritores, pero siempre es fundamental considerar también el contexto histórico que les tocó vivir a estos escritores. Pensemos en ello para poder entenderles en su real dimensión. No va a ser ni para criticar, sino más bien para poder hacer una apreciación literaria de esos aportes que estos hombres que rompieron esquemas, que innovaron, que quisieron justamente expresar libremente sus ideas y llegan hoy hasta nosotros bajo la forma de la vanguardia dentro de la literatura hispanoamericana. Les deseo buen trabajo y nos vemos oportunamente.